Hello, es una alegría y contentamiento poder hacer otro trabajo que el Señor nos ha encomendado, de que pues, cada día presenta la oportunidad de hablar de estas cosas maravillosas. Después que he estado mirando las redes sociales y hoy era muchos predicadores hablar de este tema, pues, deja mucho que desear, porque parece que no entienden bien el plan del Señor. El plan del Señor es universal. Consideró a Israel como el pueblo que debía representarlo a él, y de eso iba a establecer un orden mundial donde iban a venir todos los pueblos a ser parte, ¿verdad? Y Israel iba a ser el mundo entero. Si la idea, no es la idea tan pequeña y mezquina que los predicadores de hoy presentan al mundo. Entonces siempre he dicho que el mundo o Israel, en la mente del Señor, es universal, el mundo entero. Por eso le quiero hablar de ese tema porque todos los acontecimientos que están pasando ahora, todos están mirando hacia allá. ¿Qué pasa allá? ¿Qué pasa allá? Y dicen ellos, el reloj profético que el Señor nos ha dado, ¿no? Los conflictos que se avecinan son más grandes que eso. Se avecina una tercera guerra mundial, una guerra de la religión, un nuevo orden. Satanás, el anticristo verdadero, va a aparecer en la tierra físicamente. Y por eso es que le estoy hablando a ustedes para que nos preparemos y no nos agarre desprevenidos. Algunos dirán, bueno, este señor habla cosas que no las entiendo, claro, pues cuando usted les ha enseñado cosas que no tienen nada que ver con el plan de Dios, pues la entiende de esa manera porque usted se ha dejado influir. Los predicadores y los líderes han influenciado en su vida, entonces a muchos les he llamado la atención, a muchos líderes hemos tenido bastantes debates y pues, algunos han cambiado, otros siguen lo mismo. Entonces yo voy a hablar del propósito maravilloso del Señor, el Israel del Todopoderoso o el Israel de Dios. Hay un versículo en la Biblia que me llama mucho la atención y espero que ustedes también lo memoricen. También. Romanos 9, 6 y 7 y también otro en Gálatas 3:29. Dice, porque no todos los que descienden de Israel o de los judíos son israelitas, ni por ser descendientes de él, de Israel, son todos hijos de Abraham. Si vosotros sois de Cristo, dice el apóstol, el especializado, el que recibió este mensaje en el tercer cielo, cuando estuvo en el Espíritu recibiendo estas maravillosas verdades. Si vosotros sois de Cristo, sois del Mesías, ciertamente el linaje somos de Abraham y heredero, según la promesa, no dice las promesas, según la promesa, Romanos 9, 6, 7, Gálatas 3, 20, la promesa del Mesías, que está en Génesis 3:15. Ahí comienza todo. Bueno, nosotros podemos entender este plan maravilloso, nos vamos a preparar para los acontecimientos y las cosas que vienen a este mundo. El plan del Eterno para la redención de los pecadores es intrincado y hermoso. Su plan involucra dos aspectos de la salvación, la justificación y la santificación. La justificación es un proceso administrativo. El Eterno justifica a los pecadores y cuando estos comparecen ante su tribunal, parecen limpios y sin pecado, como si nunca hubieran pecado. Por otro lado, la santificación es un proceso que dura toda la vida e involucra la transformación de un pecador rebelde para que pueda disfrutar de estar cerca del Eterno y vivir con los santos ángeles. No hay duda de que el Eterno ama a cada persona en la tierra. Somos su creación. El plan de redención es enorme, intricado y hermoso. El Eterno determinó desde el principio el pecado que ciertas personas, quienes Él ha elegido para ser depositarios de su evangelio, difundirían su evangelio al mundo. Debido a que el plan de redención tiene poder transformador, debido a que es enorme en alcance y propósito, debido a que miles de millones de seres humanos aparecerían y desaparecerían en la tierra antes de que el plan de redención se complete,
El Eterno determinó que sus depositarios estarían bien informados acerca de su plan y serían representantes de su amor. Es importante eso. Para dar un buen testimonio, tenemos que estar bien informados de estas cosas y así podemos ser buenos representantes, no falsos. Por eso digo yo que la mayoría están errados, son falsos. Están enseñando lo que no debieran de enseñar. No se han personificado en el plan de Dios y lo han hecho local, individual, un pueblo exclusivo. No. Ese pueblo fue llamado con propósito, pero después se iba a difundir por todo el mundo hasta llegar a ser el Israel de Dios, como en la actualidad existe. Musulmanes, judíos, católicos, evangélicos, protestantes. Todas esas personas pertenecen al pueblo del Señor y Él está haciendo una obra maravillosa para hacerles entender que todos somos uno, el Israel de Dios. Dios estableció un fideicomiso. Palabra bastante, parece problemática, pero vamos a entender. En términos simples, un fideicomiso en vida es un acuerdo en el que una persona, el otorgante, en esa parte, el Todopoderoso, transfiere algo de valor a una segunda persona, usted y yo, el beneficiario, a través de los esfuerzos de una tercera persona, un fiduciario. Usted. Los fideicomisos se utilizan para distribuir activos por diversas razones. Si un otorgante está demasiado ocupado con otro asunto, si está fuera del país o si está demasiado enfermo para encargarse de los asuntos por sí mismo, ese otorgante puede establecer un fideicomiso en vida y entregar la distribución de sus activos a su fiduciario. Por supuesto, cuando un fiduciario acepta servir un fideicomiso, le hace una promesa al otorgante de llevar a cabo los deseos de este último. Por lo general, los deseos del otorgante se estipulan claramente en el fideicomiso para que no haya malentendido entre el otorgante y el fiduciario. Por lo general, un fiduciario recibe una buena remuneración, un buen pago por su servicio porque la responsabilidad fiduciaria que se le impone es significativa. Un fideicomiso en vida es diferente de un testamento. Un testamento testamentario es un documento en el que una persona declara que sus bienes se entregarán a otra persona o personas después de su muerte. La principal diferencia entre un testamento testamentario y un fideicomiso en vida es que un testamento entra en vigor tras la muerte del otorgante, mientras que un fideicomiso en vida puede entrar en vigor inmediatamente mientras el otorgante esté vivo. He presentado las diferencias esenciales entre un testamento testamentario y un fideicomiso en vida para que usted pueda ver por qué el Eterno establece el plan de redención como un fideicomiso en vida en lugar de un testamento testamentario. El Eterno diseñó el plan de redención como un fideicomiso viviente por dos razones. Porque el Eterno es inmutable y su evangelio es eterno. Aunque la fe en el Eterno se expresa de diferentes maneras y en diferentes momentos, el fundamento de la redención nunca cambia. La fe en el Eterno es un prerequisito eterno porque no hay otra manera que los seres finitos puedan honrar, amar y adorar a un todopoderoso infinito de amor. El Eterno estableció el plan de redención como un fideicomiso viviente para que los enormes bendiciones y beneficios de su evangelio eterno pudieran ser distribuidos inmediatamente a toda la humanidad, los beneficiarios. Nota, el Evangelio eterno se define como un cuerpo integral de conocimiento que incluye la verdad acerca del Padre, Jesucristo y su Espíritu, su amor por los seres creados, sus procesos judiciales, la oferta de redención y los principios subyacentes a las leyes sabias y justas del Todopoderoso. En segundo lugar, el Eterno en su infinita sabiduría sabía de antemano que el liderazgo de servicio era la mejor manera de difundir la luz de su evangelio eterno entre los que estaban en tinieblas. El liderazgo de servicio ocurre cuando un hermano, es decir, un fideicomisario iluminado, sirve a otro hermano, el beneficiario que vive en tinieblas, en nombre de un otorgante, el Todopoderoso. El plan del Todopoderoso era que todo el mundo fuera testigo de una representación práctica de su amor, así como de una proclamación de luz a través de sus siervos, sus fideicomisarios.
El Eterno quería que el mundo descubriera que siempre que las personas ven a uno de sus humildes fideicomisarios, ven un destello del Eterno mismo. Para que su fideicomiso viviente fuera viable, el Eterno les dio a sus fideicomisarios muchas ventajas intelectuales, espirituales y físicas. También les pagó bien y les dio riqueza para que llevaran a cabo su tarea desde el principio del pecado. El Eterno ha utilizado a los fideicomisarios para difundir los beneficios de su evangelio entre sus beneficiarios que están en pobreza espiritual y oscuridad. Lamentablemente, la historia bíblica indica que como grupo de personas, los administradores del Eterno han tenido un desempeño muy deficiente. Por lo general, termina en un estado desesperado de arrogancia e ignorancia. Antes de entrar en el meollo de este tema, tenga presente lo siguiente. Este estudio consta de 2 segmentos. Primero se centra en el uso que el Eterno hace de los fideicomisarios. El segundo se centra en la importancia de ser heredero de Abraham. Estos 2 temas están íntimamente relacionados y son muy importantes. Creo que estas cosas son mucho más fáciles de entender para la mayoría de las personas si se cuenta primero el panorama general en lo que respecta a la tutela, lo que hace que el concepto de ser elegido del Eterno sea más fácil de entender. Por lo tanto, la primera parte de este estudio se centra en el panorama general en lo que respecta al uso que el Eterno hace de los fideicomisarios, nosotros. Observa la lista que aparece a continuación y observa los 7 grupos de administradores que él ha puesto en el proceso. Después de que el pecado sea destruido y la tierra sea renovada, los redimidos de todas las épocas servirán como administradores del Evangelio eterno del Eterno. En otras palabras, los beneficios que el Todopoderoso, el otorgante, quiere que se distribuyan entre sus beneficiarios, el universo entero, nunca terminarán. Y los administradores que entregarán los bienes del Eterno al universo serán aquellos que vencieron las tentaciones del mundo mediante la fe en el Todopoderoso. Por favor, considera estas listas de administradores por un momento. 7 grupos de fideicomisarios que él utiliza para poner este plan maravilloso vigente y que todo el mundo tenga la oportunidad de ser parte del plan. 1. Los patriarcas. 2. La familia de Abraham, secuencia, ¿verdad? Si tiene un lápiz y un papel, escriba. 3. La nación de Israel. 4. La iglesia cristiana. 5. El movimiento protestante. 6. Los 144,000 profetas del Señor que tiene preparado para la generación final y para el tiempo en que este plan del Señor va a ser sustancialmente ya cumplido. 7. Los redimidos de todos los tiempos. Todos seremos rey y sacerdote que vamos a ministrar el plan del Señor. Los patriarcas, primero. Irónicamente, el primer administrador del plan de redención fue Adán, el mismo hombre que trajo el pecado y la condenación sobre toda la humanidad. El Eterno le reveló a Adán los elementos esenciales de la redención. A su vez, Adán recibió la misión de enseñar a su descendencia acerca del pecado y el plan del Eterno para la redención. El primogénito varón de cada generación heredó el privilegio de convertirse en un líder servidor del Evangelio. Si cada administrador cumplía con su responsabilidad, cada hogar de la tierra escucharía el Evangelio y se beneficiaría de sus disposiciones. Pero Caín, el hijo primogénito de Adán, no quería ser un líder servidor. Caín era arrogante y siguió las inclinaciones de su corazón carnal. Caín mostró falta de respeto hacia el Eterno al decidir por sí mismo cómo debía ser adorado. Ofreció fruta en lugar del cordero, que era el requisito previo, y el Eterno no mostró ningún respeto por la ofrenda de Caín. Cuando el Eterno reconoció la ofrenda de Abel, Caín se indignó porque el Eterno le dio a Abel un honor mayor que el del primogénito de la humanidad. Más tarde, Caín mató a su hermano menor por celo. Cuando Adán y Eva tenían 130 años, Eva dio a luz a Set. Al estudiar la descendencia de Adán hasta la época de Noé y el diluvio, aprendemos que con la excepción de Caín, la tutela del Evangelio se transmitió a los primogénitos de cada generación.
Estos fideicomisarios se llaman los patriarcas o los ancianos, porque un patriarca es respetado como una persona de experiencia, una persona que ha adquirido sabiduría y entendimiento. Usted mismo, como persona ya adulta, más de 50 años, ya se puede considerar un patriarca entre la familia. ¿eh? Evidentemente, muchos de los descendientes de Adán siguieron los pasos de Caín. La Biblia indica que los fideicomisarios comenzaron a predicar la palabra del Señor, es decir, comenzaron a predicar a aquellos que no deberían haber estado viviendo en la oscuridad cuando no nació de sed. En términos corporativos, la conducta del mundo fue de mal en peor. Para cuando nació Noé, la mayoría de la gente en la tierra no quería nada tener con el Eterno ni con su redención. Cuando ocurrió el diluvio, solo quedó un fideicomisario en la tierra e irónicamente la familia de Noé fue la única beneficiaria. Observe el linaje de los 10 patriarcas que vivieron entre Adán y el diluvio de Noé. Adán, Set, Enoc, Cainán, Mahalalel, Jared, Enoc, Matusalén, Lamed, Noé. Todos estos 10 patriarcas tenían una función principal. Eran sacerdotes y reyes que transmitían a los pueblos que estaban viviendo la verdad del Evangelio. Pero cada uno pasaba la batuta al otro cuando moría, pero las generaciones en un momento se degradaron espiritualmente y llegaron a ser personas comunes, sin deseos de adorar al Creador, como existe en la actualidad. Cada quien hace lo que le da su regalada gana. La religión establece una forma de monopolizar a la humanidad, gobiernos, los líderes, están tan preocupados, como dicen, acarreando agua para su propio molino y se han salido del verdadero plan del Señor. Pero el Señor tiene siervos de Dios aquí en la tierra, honestos y sinceros, que son utilizados para enseñar estas verdades, ¿verdad? Entonces yo le estoy transmitiendo esta verdad para que usted también sea uno de ellos, un patriarca en medio de las tinieblas. Dos hechos interesantes surgen acerca de la tutela del patriarca. Primero, hubo 10 patriarcas. Según los registros genealógicos que se dan en las escrituras, la vida de estos 10 hombres cubrió un periodo de aproximadamente 1656 años. 10 administradores lineales sugieren que la población de la tierra antes del diluvio era bastante pequeña, tal vez unos pocos de cientos de miles. El segundo elemento que sobresale en la tutela de los patriarcas es la importancia de ser hijo primogénito. Evidentemente, el Eterno utilizó el gozo y el cariño especial dado al hijo primogénito como una lección objetiva para enseñar a la humanidad que un día su hijo unigénito, el fideicomisario fiel y verdadero de la redención, vendría a la tierra y nos redimiría con su sangre. En la práctica, el primogénito era especialmente honrado porque practicaba la máxima de la edad antes que la belleza. Se entendía en los tiempos bíblicos que el primogénito sería más experimentado y más sabio que su hermano y la familia le daba un cierto nivel de respeto al hermano mayor y eso es verdad. En la actualidad, habemos familias que tenemos esa tradición patriarcal. Aunque nuestro hermano sea como sea, es el hermano mayor. El hermano mayor, ¿quién es su mayor? Su padre, ¿verdad? Le respeta. Hermano mayor, los hermanos y hermanas, a él es el mayor. Por eso que todo es cuando miran, van ante el hermano mayor. Bueno, eso es algo que lo traemos en el ADN, bueno, los primogénitos, ¿verdad? Y ya los que quedamos después del primogénito que muere, tenemos la misma formación. Entonces usted, la tierra ahorita, usted está representando ese sistema. Por eso le dice que vaya y predique el evangelio a toda criatura. Le dio a los discípulos, se lo dijeron a nosotros, y lo dice a nosotros hoy en día. El Eterno abandona la política del patriarca. No fue el último, Noé fue el último de los patriarcas antediluvianos. Hasta donde sabemos, los hijos de Noé no caminaron con el Eterno como lo hizo su padre. Es asombroso que tan solo 150 años después del diluvio, los descendientes de Noé construyeron una torre alta para protegerse de otros diluvios. Parece incongruente que la gente no creía en la promesa del Eterno de que nunca más destruiría el mundo con un diluvio. Los descendientes de Noé incluso
ignoraban los frecuentes avistamientos del arco iris. El Eterno vio la rápida generación causada por la rebelión del hombre y separó deliberadamente a la gente de la tierra en grupos según el idioma. Este simple acto hizo que la humanidad se dispersara por todo el mundo. Poco después de la dispersión, el Eterno dividió la tierra, dividió una masa de tierra en varios continentes y esto aisló aún más a la humanidad entre sí. La Biblia narra el nacimiento de Abraham a partir de Noé a través de Shem, el hermano menor de Jafet. Si he calculado correctamente, Abraham tenía unos 7 años cuando Noé murió. Si Noé vio el resto de su vida en la zona de las montañas de Ararat, entonces parece probable que Abraham no se reunirá con el antiguo patriarca. Noé murió a la edad de 950 años y lo mismo ocurrió en la tutela y el legado de los patriarcas que comenzaron con Adán. 2. El Eterno empezó de nuevo con Abraham. Después del diluvio de Noé, el Eterno se saltó nuevas generaciones que descendieron de Noé para comenzar de nuevo con un nuevo grupo de administradores. Miró hacia la tierra y encontró a un hombre de corazón abierto llamado Abraham. Abraham respondió favorablemente al llamado de invitación del Eterno para ser un administrador. Es importante notar también que Abraham, más tarde llamado Abraham, no estaba en una línea biológica para ser una tutela que se transmitiera al primogénito. De hecho, es muy dudoso que Abraham fuera el primogénito de su padre, Taré, pero el Eterno estaba comenzando de nuevo y Abraham era en su mayor parte un hombre honesto. Abraham caminó con el Eterno y se convirtió en su amigo. Después de probar la fe de Abraham, Dios se propuso convertir a los descendientes inexistentes de Abraham en una familia de custodio. En otras palabras, el Eterno desempolvó la tutela del Evangelio eterno que originalmente lo había dado Adán y la implementó nuevamente esta vez. Sin embargo, la tutela no sería transferida al hijo primogénito, sino a la familia de Abraham. Abraham puede ser llamado el padre de los fieles, porque cada descendiente que confió en el Eterno, como lo hizo Abraham, sería considerado un custodio del Evangelio. La fidelidad era mucho más importante para el Eterno que el orden genealógico. Observe la progresión de los custodios trazados desde Abraham. Estos fueron los 7 hijos de Abraham. Nótese que Ismael no fue considerado un fideicomisario. Abraham, Ismael, Isaac, Sinran, Yosam, Medán, Madiá, Isba, Shua. Sus esposas, Agar, Sara, Setura. Observemos nuevamente que la tutela no pasó al hijo primogénito de Isaac, Esaú y Jacob. Observemos nuevamente que la tutela pasó de Rubén, Simeón y Leví a Judá. Jacobo, Rubén, Simeón, Leví, Judá. Observemos nuevamente que la tutela no pasó a el primogénito de Judá, porque Dios o el Eterno mató a Judá, Incluso un estudio superficial de la historia bíblica revela las consecuencias degenerantes del pecado. En un mundo lleno de pecado no es natural tener fe en un todopoderoso. Comenzando con Abraham y Sara, leemos cómo se cansaron de esperar que el Eterno les diera un hijo. Tomaron el asunto en sus propias manos y el resultado fue Ismael. Esaú era el primogénito de Isaac, pero Jacob trató de robar la primogenitura mediante engaño, solo para descubrir que el Todopoderoso no aceptaría su traición. Rubén, el primogénito de Jacob, era emocionalmente inestable y no se comportó de una manera digna de la sagrada confianza concedida al primogénito. Jacob le negó la primogenitura por su promiscuidad sexual. Jacob también negó los privilegios de la primogenitura a sus siguientes hijos, Simeón y Leví, debido a su violencia y crueldad. Entonces, Jacob le dio los derechos paternales, la sagrada confianza a su cuarto hijo, Judá. La siguiente generación, el Eterno mató al primogénito de Judá, por su maldad. A partir de ese momento, los esfuerzos del Eterno para que la familia de Abraham entregara el plan de redención a los habitantes de la tierra fracasaron. Cuando los fideicomisarios no cumplen con los términos del fideicomiso establecido por el otorgante, los beneficiarios no pueden recibir los bienes o los regalos que el otorgante quiere que tengan.
Como consecuencia de su delincuencia, el Eterno envió a la familia de Abraham a Egipto. Es irónico que José, un fiel nieto de Abraham, fuera quien preparó el terreno para que su familia se convirtiera en esclava. Debido a su vida sin fe, el Eterno permitió que la familia de Abraham se convirtiera en esclava del faraón y perdieron la exaltada oportunidad de servir como fideicomisarios del Evangelio durante los siguientes 400 años. Tercero, el Eterno comienza de nuevo, llama a Moisés. Un día en una salsa ardiente en el desierto de Arabia, el Eterno llamó a Moisés para que fuera depositario del Evangelio. Moisés no era el primogénito de su familia, ni tampoco era miembro de la tribu de Judá. En ese momento el linaje ya no importaba, porque el Eterno estaba empezando de nuevo. Adán y los patriarcas habían fracasado. Abraham y sus descendientes inmediatos habían fracasado. Sin embargo, el Eterno, cumpliendo sus promesas, Abraham empezó de nuevo con un descendiente lejano de Abraham. Necesitaba un hombre que liberara a los hebreos de la esclavitud para poder empezar de nuevo. Así que Moisés, el asesino convertido en pastor, se convirtió en depositario del Evangelio eterno. En el monte Sinaí, el Eterno ofreció a la nación de Israel la oportunidad de convertirse en custodio del plan de redención y ellos aceptaron. Mientras tanto, la población del mundo se había multiplicado significativamente desde el diluvio. Muchas naciones tribales estaban esparcidas por la tierra y la mayoría de ellas no conocían al Todopoderoso del cielo ni su maravilloso evangelio. Así que trabajando a través de su custodio recién designado, Moisés y su hermano Aarón, el Eterno se dispuso nuevamente a hacer de los descendientes de Abraham una familia de custodio. En el monte Sinaí, el Eterno también promovió a la tribu de Leví por encima de las demás tribus para que fuera un grupo de administradores especiales para su familia de administradores. Sin embargo, después de unos cuantos siglos se hizo imposible saber quién dirigía a quién. Los levitas no eran diferentes de los miembros de las otras tribus. Hacían las mismas cosas malas a los ojos del Señor. Una y otra vez el Eterno envió a profetas a los reyes sacerdotes de Israel para recordar a la nación las condiciones requeridas para recibir las bendiciones del Eterno. Pero los israelitas odiaron a los profetas y mataron a la mayoría de ellos. Siglo tras siglo, los profetas castigaron y reprendieron a los israelitas por su rebelión. En el año 605 antes de Cristo, el Eterno envió a toda la nación a Babilonia como cautivo por su rebelión, pero el cautiverio no produjo arrepentimiento. La historia de Israel termina con una nota triste. El Eterno intentó todo lo posible durante 1400 años, 30 ciclos de jubileo, pero sus administradores no estuvieron a la altura de los términos y condiciones de administradores de su evangelio. Finalmente, el Eterno envió al ejército romano contra Jerusalén y destruyó por completo la nación. Todo esto sucedió tal como lo había advertido desde el principio. Cuarto, el Eterno comienza de nuevo. Después de estar en la tierra, Jesús llegó a la conclusión de que Israel no tenía redención, por lo que creó un nuevo pacto con un nuevo grupo de administradores. Jesús escogió a hombres que ya conocían los caminos y el carácter del Todopoderoso. Esto permitió que el Evangelio de Jesús se difundiera rápidamente por todo el mundo. Escogió a 12 hombres que cuando llegara el momento adecuado se apartarían del judaísmo y serían conocidos como cristianos. Era asombroso que dado el fracaso de los administradores anteriores, todos menos uno de los 12 discípulos originales vivieran a la altura de su llamado. El fideicomiso que Jesús dio a los cristianos no tiene requisitos adicionales a la fe en Cristo. El linaje biológico, los derechos paternos, la raza y la cultura no tienen importancia. Recuerden que el propósito último de un fideicomiso en vida es beneficiar a los beneficiarios. Por lo tanto, el Eterno abrió las compuertas después de la cruz y cualquiera que quiera ser un fideicomisario, su evangelio puede hacerlo. Hay muchos títulos que describen este nuevo arreglo, pero los cristianos generalmente lo llaman el sacerdocio del creyente. En efecto, significa que cualquier persona, hombre o mujer, judío o gentil, ahora pueda servir como fideicomisario del evangelio. Recuerde, el deber de un fideicomisario es llevar a cabo los deseos del otorgante.
El Eterno todavía quiere que el mundo escuche y sea testigo del poder de su evangelio. El Eterno quiere que el mundo conozca su esfuerzo para salvar a la humanidad del castigo por el pecado. El Eterno quiere que todos en el mundo sepan que las victorias sobre el pecado es posible. El Eterno quiere que el mundo sepa que el gozo, la felicidad y la paz duraderos vendrán si los hombres y las mujeres obedecen su ley y mandamientos. El Eterno quiere que sus fideicomisarios sean ejemplos vivos de su evangelio, porque ver para creer. Buen testigo. La historia de la iglesia cristiana no es ni sana ni gloriosa. Unos 500 años después de que Jesús regresa al cielo, la iglesia cristiana pasó de ser la perseguida a ser la perseguidora de los santos. En términos corporativos, la iglesia cristiana repitió la historia rebelde de la nación judía. Los líderes cristianos se centraron en el poder y la riqueza, olvidaron al Eterno y odiaron a quienes amaban. Su evangelio durante la edad cura la iglesia destruyó a muchas personas que defendían firmemente la verdad del Eterno. El pecado arruina constantemente a los fideicomisarios del Eterno, porque la naturaleza carnal es hostil hacia el Evangelio eterno. La naturaleza carnal busca el propio interés y se da importancia personal. La historia bíblica confirma que los fideicomisarios del Eterno siempre fracasan, porque la humanidad está maldita por la naturaleza carnal. Cuando la naturaleza carnal gobierna, existe una tentación irresistible de redirigir los bienes que pertenecen a los beneficiarios del otorgante hacia uno mismo. Naturalmente es más fácil conservar, atesorar la riqueza que regalarla, permaneciendo como un humilde conducto a través del cual la riqueza puede fluir. Quinto, el Eterno comienza de nuevo. El férreo control de la Iglesia Católica Romana en Europa finalmente se rompió en 1978 y la libertad resultante permitió que un nuevo grupo de personas tomara en serio la comisión del Evangelio. Así como el cristianismo surgió de la cuna del judaísmo, el protestantismo surgió del suelo del catolicismo. Una vez más, el Eterno renovó y extendió el privilegio de la tutela a cualquiera que estuviera dispuesto a proclamar y demostrar su Evangelio eterno. Tenga en cuenta que la confianza básica permanece intacta. El otorgante, el Todopoderoso, quiere que todo en el mundo, los beneficiarios del mundo, se beneficien de ese Evangelio eterno. Para lograrlo, el otorgante continúa buscando fideicomisarios fieles que cumplan con los términos y condiciones de su confianza. Lamentablemente, el protestantismo también ha fracasado y se ha vuelto negligente en el cumplimiento de los deberes que el Eterno le ha dado. El protestantismo ha perdido su visión y sus propósitos. Se ha vuelto indiferente al Evangelio eterno debido al materialismo y al humanismo. La prosperidad le ha robado su impulso. El despertar espiritual que impulsó al protestantismo del siglo 18 ha muerto. Muchas personas todavía afirman que son manifestantes, pero pocos protestantes recuerdan la protesta. Sexto, el Eterno comienza de nuevo. Por si acaso lo has olvidado, un fideicomiso en vida es un acuerdo mediante el cual un otorgante transfiere algo de valor a sus beneficiarios utilizando los servicios de un fideicomisario. Ahora vivimos 2000 años después de que Jesús vivió en la tierra. Y los católicos y los protestantes juntos representan solo el 25% de la población mundial. El mundo tiene ahora más personas viviendo en él que en cualquier otro momento de su historia. Como porcentaje de personas en la tierra, sería justo decir que muy pocas personas dentro de este 30% reconocen y entienden los términos y condiciones contenidos en el Evangelio eterno. Las 7 trompetas del Apocalipsis sonarán muy pronto y el mundo entero descubrirá el gran desagrado del Todopoderoso con la humanidad. Jesús seleccionará y capacitará a un nuevo grupo de 144,000 personas que están regadas en todo el mundo como custodios del Evangelio eterno antes de que comience la gran tribulación. Estos hombres y mujeres fieles vendrán de todas las naciones, idiomas y religiones. Jesús les dará a los 144,000 un entendimiento del Evangelio eterno y los capacitará con el poder del Espíritu Santo para que puedan hablarle al mundo acerca de la redención. Este grupo de 144,000 personas logrará en 1260 días todo lo que el Eterno desea.
Los 144.000 confrontarán a cada persona en el mundo con el evangelio eterno e inmutable de Jesucristo, y cada persona tendrá que tomar una decisión a favor o en contra de él. Los 144.000 no fallarán, ellos lograrán todo lo que el Señor quiere que se haga. 7. Los fideicomisarios finales de Dios vivirán para siempre. Este estudio sobre los administradores del Eterno no termina con la segunda venida. Las personas que sean redimidas servirán como administradores del Evangelio eterno por toda la eternidad. Imagínense, después de esto, seguiremos siendo administradores. Le servirán a Dios como sacerdotes y reyes, debido a que los redimidos han demostrado su fiel y obediencia al Rey de Reyes. Él los honrará grandemente en los siglos venideros, tal como ellos lo honraron a él en la tierra. Es interesante que los redimidos sean el séptimo y último grupo de administradores. Por eso les digo que estamos viviendo en el tiempo del fin y poco tiempo nos hace falta. Así como el número 7 significa un número completo y pleno, así también los redimidos testificarán del amor infinito que Dios dio para siempre. 7 grupos de fideicomisarios. Los patriarcas, 1. El linaje de Abraham, como dice, va pasando la batuta al otro. Este fracasa, el otro viene. La nación de Israel, la iglesia cristiana, el movimiento protestante y los que no han aparecido. Los 144.000 profetas que el Señor tiene preparados para los 1335 días literales de la gran tribulación. Y 7. Los redimidos de todos los tiempos, cuando ya estemos nosotros reinando y gobernando con Cristo. Son 1000 años. Resumen. Cuando el pecado comenzó, Dios implementó el plan de redención como un encargo viviente. El Eterno determinó que los hermanos iluminados debían trabajar humildemente por sus hermanos en tinieblas. Dios también determinó que sus fideicomisarios debían ser ejemplos vivos en vivir por fe, mostrando su amor y gracia. Los fundamentos del Evangelio eterno nunca cambian, aunque las expresiones de fe sí cambian. En otras palabras, no hay otra manera de agradar a un todopoderoso infinito que a través de la obediencia fiel a lo largo de los siglos. Los fideicomisarios del Eterno han demostrado ser un fracaso. Es por eso que los fideicomisarios finales del Evangelio eterno serán sellados. Se les quitará la naturaleza carnal antes de comenzar su trabajo. Esto permitirá que los 144.000 profetas del Señor logren todo lo que el Eterno quiere. Con suerte, este estudio te ilumine. El hecho de que los fideicomisarios del Eterno son solo esos fideicomisarios, no son el otorgador de la redención. De hecho, los fideicomisarios no pueden salvar a nadie ni condenar a nadie. Esta es la obra del Eterno. Lo único que los fideicomisarios del Eterno tienen para ofrecer es iluminación. Por medio de sus palabras y acciones, su vida reflejará la luz del Evangelio eterno, puesto que la salvación no viene por medio de una iglesia o una tribu. Una multitud innumerable de santos cantarán juntos en la orilla del cielo. La salvación pertenece a nuestro Elohim, que está sentado en el trono, y al Cordero. Bueno, esta es la primera parte. La segunda parte viene después de esta. Pero que medite bien y entienda bien este maravilloso plan del Señor. Por eso nos llama a que vivamos de acuerdo a su voluntad y que seamos testimonio y que le hablemos a otros estas verdades eternas. Pero no se coge el mandado como se lo cogieron los israelitas. La iglesia de hoy está en otra clase de negocio. Se cogió el mandado, ya no se predica este verdadero evangelio porque ni lo entiende. Que son ellos fideicomisarios y son responsables de sus acciones. Y un día vamos a dar cuenta. Bueno, hasta la otra ocasión, terminando estos estudios, la segunda parte. Por lo tanto, ahora le deseo muchas bendiciones, que el Señor los guarde y los bendiga, y ahí donde está, le llene de bendición y le inspire y lo motive para que haga lo que este viejo está haciendo. Vaya y predique el Evangelio. Vaya y sea un buen representante, porque usted es un fideicomisario. Una vez que usted ha recibido a Cristo, usted tiene una responsabilidad moral
y una responsabilidad espiritual porque su familia, sus amigos, sus enemigos, los que trabajan con usted alrededor y su entorno donde usted se mueve, necesitan. No sea mezquino, ni sea persona cobarde. Hábleles, viva la vida para que usted brille en las tinieblas y seamos adheridos más a este reino maravilloso para que aceleremos el tiempo y ya el Señor venga, ya el Señor está listo para regresar. Son poco tiempo que nos espera. La bendición del Señor esté con ustedes. El Señor me los guarde y me los bendiga, sane sus cuerpos, les provea su trabajo y ponga los pies sobre la tierra. El Señor viene.